Buenos días a todos, desde los que están conectando desde República Dominicana, y buenas tardes para los que se están conectando también desde España. Bienvenidos a todos, poco a poco se irán conectando cada vez más participantes, pero bueno, saludos y bienvenidos a este webinar sobre esta sesión online sobre comunicación política en tiempos de COVID. Bien. La verdad que este webinar nos hace especial ilusión hacerlo, sobre todo también por la gran compañía con la que contamos. Y sobre todo en esta sesión online lo que queremos es un poco compartir, fomentar conversación entre los amigos de Funglode, los amigos de Atrevia y el resto de participantes en un formato pues cercano, de diálogo y sobre todo pues dar a conocer temas tan importantes como puede ser pues la comunicación en tiempos de COVID, cómo comunicar en estos tiempos de crisis, de pandemia, los estilos comunicacionales que se están dando dentro de los entornos políticos, porque la verdad que estamos viviendo también varias elecciones al mismo tiempo, la que hemos pasado ahora en República Dominicana, la que viene en Estados Unidos, la verdad que estamos, que no paramos, y cómo nos estamos adaptando y cómo son estas campañas políticas en torno a esta nueva normalidad, ¿no? Me gustaría comenzar sobre todo presentando a los que me acompañan en el día de hoy, que tenemos, por ejemplo, a José Gregorio, que es el socio fundador, gerente de Infinity Media y consultor político. Él nos va a estar dando una visión muy buena desde el punto de vista político, aterrizará a temas de aquí, de la isla, de República Dominicana, y nos comentará un poquito de esas campañas electorales en tiempos de COVID y cómo nos tenemos que reinventar, quién lo dice y demás. Luego también tenemos, por otro lado, a nuestro vicepresidente regional de Atrevia, Pedro Casado, que estará abordando desde el punto de vista más de la comunicación y cómo utilizar estas claves en estos tiempos, ¿no? De forma general nos va a dar una introspección y nos va a comentar desde el punto de vista privado, público, esta situación de COVID. No sin más tampoco desmerecer, también y dar las gracias a Emil Chileno, a Stephanie Rodríguez, que también están acompañándonos hoy de carácter, no con sus cámaras abiertas, pero también están con nosotros acompañándonos desde la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUGLODE, que la verdad que estamos súper agradecidos de que nos hayan brindado este espacio para poder desarrollar también junto con ellos y su colaboración. Gracias de verdad. Y por último me presento yo, que estaré moderando esta sesión, que soy Alba Rodríguez, directora de Atrevia acá en República Dominicana, y que os estaré también, pues, no solo dando esta introducción, sino también gestionando un turno de preguntas al final. Sobre todo, bueno, este formato de Zoom lo que nos genera también no es solo ver con calidad a los participantes, la presentación que tienen para ustedes preparada, sino que además también recordarles que pueden estar participando con nosotros y nos encantaría que escribieran todas sus sugerencias, sus preguntas, aquí justo abajo, en una opción que hay de preguntas y respuestas. Así que, por favor, sentiros libres de poder escribir y decir todo lo que necesitéis saber para preguntar a los ponentes, porque sí es verdad que en unos 15-20 minutos en un inicio empezará Pedro con su ponencia, luego tendrá otros minutos José Gregorio y finalmente generaremos un debate al final de la sesión para que así podamos intercambiar opiniones y sobre todo se genere un intercambio bien rico, ¿no? Sin más dilación, me encantaría empezar dándole la palabra a Pedro Casado, nuestro VP regional de Atrevia, para que comience con esta sesión. Gracias a todos. Disfrútenla. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Alba, por tus amables palabras. Yo también voy a iniciar dando las gracias a los organizadores de este webinar por su apoyo y por su colaboración. Funglode para nosotros es uno de los grandes referentes en la región y nos encanta hacer cosas con ellos. Espero que este sea el inicio de una gran relación. Dar las gracias también a José Gregorio por estar conmigo hoy aquí en este panel. Y sin más, voy a dar algunas pequeñas claves, voy a compartir pantalla si os parece bien, ya la tengo aquí preparada, entiendo que todos la ven, voy a darle... Entiendo que todos la ven, si alguien no la ve, que lo diga o que alguien me haga una mención. Como muy bien decía Alba, yo creo que hoy en día nos encontramos en un contexto diferente, en un escenario en el cual la pandemia que nos ha afectado a todos por igual y que es una pandemia global, nos ha hecho plantearnos la comunicación desde una perspectiva y desde ejes de acción
que hasta ahora quizá alguna de las compañías pues no se había parado a pensar, porque las compañías, las organizaciones públicas, los partidos políticos, los gobiernos, al final, cuando hablo de organizaciones hablo de todas en general, no circunscribo una u otra, porque estos desafíos son para todos por igual, ¿no? Entonces, sí que es cierto que estas crisis hoy, toda crisis es una oportunidad, dice la teoría, ¿no? Pero sí que es cierto que si algo es cierto en los contextos de crisis es que cada vez que hay una crisis hay menos recursos y por ende tenemos que ser mucho más eficientes y mucho más creativos en todos los aspectos de acción, ¿no? de las organizaciones como tal, ¿no? Entonces, y tenemos que aprender a gestionar de una forma completamente diferente, ¿no? Porque pues, obviamente, cuando no tienes recursos, pues obviamente el contexto te hace evolucionar y te hace tomar decisiones que quizá en otro escenario no tomaría, ¿no? Entonces, en este contexto en el cual tenemos que tomar nuevas decisiones, sí que se viene conjugando con una perspectiva mucho más social, ¿no? Y es que al final esta pandemia que nos afecta a todos, como dije al inicio, hace a las organizaciones, y este es uno de los puntos, ser mucho más transparentes, ¿no? Yo creo que esta pandemia nos ha permitido a todas las organizaciones por igual el hacer un ejercicio de transparencia, ¿no? Porque al final en estos contextos de crisis donde la gente reclama información, reclama que sea escuchada, reclama satisfacer sus necesidades, muchas de las compañías, empresas, organizaciones e instituciones públicas han dado un paso adelante y han decidido mostrar cómo son por dentro, cómo es su funcionamiento, cómo está formada, cuál es el plan de acción, cuáles son sus objetivos a corto y medio plazo y sobre todo en ese contexto de una transparencia en cómo van a aportar a la sociedad, ¿no? Entonces, aquellas que han decidido dar ese paso han conseguido posicionarse a corto y medio plazo de una forma mucho más efectiva, apalancando mucho su reputación. Pero ¿qué sucede? Que, claro, en este contexto ya no solo es necesario ser transparente, también es necesario repensar nuestros públicos, ¿no? Y cuando digo repensar, voy a introducir la palabra escuchar. Para mí el contexto comunicar versus escuchar es un diagrama en el cual las organizaciones van de arriba abajo y de izquierda a derecha y en ese diagrama se van situando, ¿no? En más escuchas, más comunicas, menos escuchas, menos comunicas. Y en ese eje, ¿no? Y al final, en este diagrama es donde las organizaciones deben y han tenido que apostar en este contexto para hacer que su comunicación sea una comunicación mucho más efectiva, tanto en cuanto han ido empatando o han ido, en cierta forma, equilibrando el sentido de escucha, porque al final, si la sociedad, los usuarios, los consumidores, los votantes, en el caso de las elecciones, entienden que lo que están reclamando no son escuchados, pues al final no se mueven, no se dinamizan hacia ese sentido, perdón, pero entonces, en este contexto, los públicos, la sociedad, los consumidores han jugado ese papel fundamental en el sentido de que han obligado a las organizaciones a pensar y a repensar mucho esa forma de comunicar hacia ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que entonces las prioridades y el foco de estas organizaciones, de estas compañías, de estos gobiernos incluso, hacen que sus prioridades cambien, ¿no? Porque al final se dan cuenta de que muchas veces lo que decían no eran igual a lo que hacían y que lo que hacían no tenía relevancia o no tenía sentido con aquello que se les reclamaba. Entonces, en el momento que se han parado a repensar esos públicos y han parado a escuchar, perdón, y a comunicar de una forma mucho más efectiva, se han dado cuenta de que sus prioridades y su foco han cambiado. Entonces, ¿qué sucede? Que es aquí donde entra un valor que es, a mi juicio, es como la esencia, ¿no? Al final, nosotros como actores de las organizaciones, nosotros como entes, ¿cuál es nuestro propósito?
comunicar nuestro propósito tiene que ver con aquello que se ha convertido durante todos estos años en nuestra esencia, ¿no? Entonces, ahora este propósito tiene mucho más que ver con aquello de la comunicación interna versus comunicación externa, ¿no? El cómo las organizaciones se han parado a pensar en el que su propósito era un valor diferenciador y en el que los primeros canalizadores de ese propósito son los propios colaboradores internos, es decir, el público interno. Entonces aquí entra otro eje en este diagrama en el cual ya no es solo escuchar versus comunicar, sino también podríamos introducir comunicación interna versus comunicación externa, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, el diagrama se va ampliando, ¿no? Y los vectores se van confluyendo hasta tal punto en el que ya no solo es un eje, sino que ya son varios ejes en el que tienen que tener una coherencia y una digamos, diligencia entre todas estas partes que den sentido, ¿no? a la comunicación y a lo que representamos como actores de la sociedad. Entonces, en este caso, el propósito es esa esencia, ¿no? ese sentido de pertenencia, ese sentido de historia, en muchos casos, que hacen o que han hecho a las organizaciones, a los gobiernos, a las naciones, a la sociedad en general, el ser lo que hoy en día son. Y muchas veces dicen, no, pero no, estamos caminando hacia el futuro, estamos mirando hacia adelante, no miremos hacia atrás. Sí es cierto, o sea, a veces mirar hacia atrás no es bueno, pero en otras ocasiones mirar el propósito, que al final, insisto, no deja de ser la esencia histórica de lo que somos y de dónde venimos, nos hace pararnos y darnos cuenta de, oye, que es que no estamos siendo lo que realmente queremos ser. Entonces, en este contexto, muchas organizaciones también se ha parado a repensar este propósito organizacional porque, insisto, se han dado cuenta de que si son capaces a conjugar y a vertebrar ese propósito como una palanca de acción y convertirlo en una bandera inicialmente de sus empleados, de sus colaboradores, de su equipo, en el día a día, tienen también un valor diferencial que les hace ser únicos, ¿no? en el contexto en el que se están desenvolviendo. Pero claro, y con esto me quedan unas 2-3 slides, voy acabando para poder dejar a mi compañero. La creación de valor es aquello que es el ejercicio que nosotros como organización, como compañía, como institución, tenemos que pararnos, ¿no? y repensar en el sentido de que si realmente nosotros como actores de la sociedad estamos generando un valor a la misma y por tanto esta creación de valor tiene una aportación que satisface las necesidades de nuestros usuarios y que está acorde y que tiene todo el sentido en base al propósito que nosotros como compañía queremos representar, ¿no? Entonces, esta creación de valor no es más que una parte de ese ejercicio de escucha, ¿no? Que decía hace unos instantes, en el cual las organizaciones se tienen que parar a pensar si realmente lo que están haciendo, lo que están promoviendo, lo que están desarrollando tiene cabida en este contexto, ¿no? Y si realmente genera un valor añadido a la sociedad, ¿no? Pero como hemos dicho, esta pandemia no es una pandemia local, no es una pandemia regional, es una pandemia global, pero lo local versus lo global, ¿no? Hoy en día la globalización hace que las distancias de las comunicaciones, de las distancias de los consumidores, que las distancias entre actores sean prácticamente inexistentes, porque nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido la posibilidad de poder comunicarnos de forma directa a través de las redes sociales con millones de usuarios con tan solo un clic, ¿no? Entonces, esta globalidad, al igual que la pandemia, afecta de forma negativa a aquellos actores que pasan de mirar desde una perspectiva local a una perspectiva mucho más global, tienen una capacidad de ver el escenario en el que se están desenvolviendo con una perspectiva mucho mayor. Este ejercicio, que al final es un ejercicio de futuro, ¿no? Aunque
a día de hoy se convierte en más presente que nunca, es algo que da mucho miedo, ¿no? Porque mirar, oye, ¿cómo yo como organización no voy a tener un impacto en un escenario que está a 10.000 kilómetros de mi país, ¿no? O cómo yo, que estoy en una ciudad, puedo vender al otro lado del país, o yo como organización política voy a tener un impacto global o regional, ¿no? En la región de América Latina. En fin, este es un ejercicio que realmente marca el devenir, ¿no? de las organizaciones y marca mucho el cómo éstas se van a desarrollar el día de mañana. Y por último tenemos estos competidores inesperados, ¿no? Porque al final, como os he dicho, en un contexto global en el cual las organizaciones se desenvuelven con mayor facilidad, donde la comunicación es ahora mucho más fácil que hace unos años, es mucho más sencillo encontrarte competidores inesperados, ¿no? Competidores que salen, que nadie sabe muy bien de dónde salen, pero que de la noche a la mañana pasaron de ser pequeñas compañías a grandes multinacionales valoradas en millones de dólares, en las cuales, por ejemplo, la misma plataforma que hoy estamos usando, Zoom, antes de la pandemia costaba 400 millones de dólares, tenía una valorización y hoy en día tiene una valorización de más de 4.000. ¿Cómo es posible? ¿No? Ha crecido por 10, ¿no? Y creo que ha seguido subiendo. Este es el último dato que yo tenía, pero a lo que voy es que en este contexto global, y este es mi razonamiento, no tenemos que subestimar el mercado, no tenemos que subestimar a nuestros competidores, porque de la noche a la mañana son los propios consumidores lo que hacen que salgan con mayor o menor virulencia aquellos competidores que realmente te pueden desbancarte, ¿no? del sector, del mercado, ¿no? Y alejarte de tus consumidores, ¿no? Entonces, creo que estas son unas de las claves, ¿no? que nosotros desde Atrevia, desde el área de innovación y transformación de la compañía, hemos venido desarrollando en los últimos meses. Estos son razonamientos que obviamente pueden ser muy discutibles, ¿no? Y que me gustaría escuchar vuestra opinión, pero sí que creemos, sobre todo después de la experiencia que tenemos como compañía de más de 30 años en el mercado, 16 países en operación y grandes proyectos globales, que son factores que influyen en el día a día y que realmente marcan esa diferencia entre aquellas organizaciones que atienden a la comunicación de una forma más estratégica que aquellas que no lo hacen directamente. Así que hasta aquí creo que tenía 15 minutos y he clavado el tiempo, Alba. Nunca he sido tan obediente como hoy. Totalmente, totalmente, Pedro. Muchísimas gracias por tu visión. La verdad que me encanta, sobre todo cuando estamos hablando del propósito, el propósito de las compañías que hay que repensar, de las compañías, de las instituciones, de todo, ¿no? Y sobre todo buscar nuestro lugar y a qué hemos venido a este mundo, ¿no? A hacer un mundo mejor. Entonces, me parece interesantísimo eso que aportas, Pedro. Gracias de verdad por tus palabras. Ahora vamos a dar paso a José Gregorio para que él también nos aterrice un poquito y nos dé ese punto de vista más dominicano, porque la verdad que la visión de Pedro ha sido interesantísima en comunicación y global. Pero vamos adelante con Gregorio y por favor, alúmbranos por ahí. Creo que no se te escucha, José Gregorio. Puede ser Ya, que... Ahora sí, ahora perfecto. sí. Bueno, Bien. perfecto. Yo creo que esa es la frase célebre de la pandemia. Estás en mute. Totalmente, totalmente. Ay, perdón, que estoy en mute. Ay. Bueno, Nada. primero que nada, muchísimas gracias. Yo me siento más que honrado de compartir con ustedes, con Pedro y con todo el equipo en este webinar. Y como tú decías, yo quería llevar esto a un plano más práctico, más local, y compartir con ustedes lo que fue una experiencia muy interesante que vivimos en mi calidad de director de comunicaciones de la campaña Omar 2020. En este caso, el candidato hoy diputado Omar Fernández por el Distrito Nacional de la República Dominicana. Pues quise utilizar esto como ejemplo porque precisamente fue una de esas campañas de la República Dominicana que inició en una situación, digamos, de aparente normalidad,
y a mitad de camino, bueno, tuvimos que desmontar todo, repensar y reiniciar prácticamente una nueva campaña ya con el tiempo encima. Entonces de esto aprendimos muchas lecciones y eso es lo que yo quisiera compartir hoy y por eso la titulamos 7 lecciones de una campaña en pandemia. Quisiera ponerlos un poco en contexto. Omar Fernández es el hijo del expresidente Leonel Fernández y en este proceso nosotros, bueno, fuimos encomendados de llevar su campaña. Y uno de los temas que encontramos al inicio del proceso, cuando hacíamos los análisis cuantitativos y cualitativos de la campaña, era que existía una muy fuerte vinculación de Omar con relación a la figura política de su padre. Entonces, esto presuponía elementos positivos, pero también presuponía elementos negativos, porque daba la impresión, la gente tenía la impresión de que él era una copia fotostática de su padre. Entonces, el primer reto que teníamos era precisamente deslindar de manera positiva y darle personalidad propia, digamos, frente a la gente, a este candidato que, aunque quienes incidíamos en política lo conocíamos, pero quizás la población general no conocía su interés en la política. Entonces, por eso hablamos de una historia nueva y mejor, que fue nuestro lema. Utilizamos esto precisamente hablando de que era una parte del relevo político, es un joven de apenas 28 años, era un nuevo player en el mercado, pero evidentemente teníamos que mejorar. Lo que había hecho su padre era bueno, pero él tenía el reto de mejorar aquellas cosas que tenían espacio de mejora. Entonces, básicamente empezamos con una historia nueva y mejor y terminamos con mascarillas puestas. Cuando iniciamos el proceso de la comunicación, digamos que la campaña la diseñamos para que fuera una campaña histórica. Fue la primera campaña en la República Dominicana con tener, por ejemplo, un cuerpo de voluntarios, cosa que no se veía antes en República Dominicana, donde usualmente los operadores políticos usualmente tienen un interés económico o son movilizados contra un pago. En este caso nosotros pudimos ponernos esa medalla, diseñamos un centro de operaciones que iba a ser el corazón de la campaña y que luego veremos que se convirtió también en el epicentro de todo lo que tuvimos que desarrollar luego. Y además de esto era una campaña muy horizontal, era una campaña donde digamos que el candidato era uno más del equipo, donde se mostraba un candidato rodeado de su gente, con un equipo bastante empoderado. Pero bueno, la campaña inicia, todo iba muy bien, tuvimos nuestra primera convención de voluntarios, nuestro candidato tenía una presencia muy fuerte en las calles, nos hicimos dueños del territorio, pero nos llegó la pandemia. Entonces, al llegar la pandemia, la primera pregunta que nos hicimos es, bueno, ¿cómo vamos a llegar a la gente? ¿Cómo vamos a poder entregar el mensaje? Él forma parte de un partido que es un partido en ese momento minoritario, un partido que apenas comenzaba. Entonces, la pregunta era cómo llevar el mensaje. Y la primera lección que aprendimos fue quizás la más importante, porque al final se convirtió en el motto, digamos, en ese mantra de no solamente del accionar durante la campaña, sino también de lo que ha sido su accionar como diputado, como miembro del Congreso. Y es poner a la gente en el centro de las decisiones. Y por eso la primera decisión que tomamos, luego de que el país completo cerrara, fue cerrar nuestro comando de campaña, que iba a ser inaugurado con una gran fiesta en apenas una semana luego, antes de que se anunciara la pandemia, y lo convertimos en un centro de acopio para recibir ayudas y distribuir ayudas humanitarias a toda la población de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Y me permito compartirles este video donde nosotros decidimos hacer un anuncio muy simple con el candidato en mangas de camisa, anunciando la decisión que tomábamos como campaña. Saludos a todos. Como saben, hemos querido hacer una campaña diferente que represente nuestros valores de solidaridad y servicio. Durante meses, este espíritu nos ha mantenido muy cerca de todos ustedes, visitando sus hogares, disfrutando de su calor y afecto, pero sobre todo viendo y escuchando de primera mano sus anhelos y sueños, entendiendo los retos que enfrentamos como sociedad y juntos buscando una solución a los mismos. No obstante, dada la situación de emergencia que vive nuestra nación ante el avance del coronavirus, desde tempranas horas del martes estuvimos en sesión de trabajo con nuestro equipo y con los doctores que forman parte de Fuerza del Pueblo,
para juntos tomar las mejores medidas que nos ayuden a garantizar la salud de todos y de todas. Siguiendo las recomendaciones surgidas de esta sesión de trabajo, ayer anuncié el cese de todas las actividades presenciales de nuestra campaña, pero quería dirigirme hoy a todos y todas para detallar más a fondo las medidas que asumiremos. Primero, cancelamos todas las actividades que teníamos agendadas hasta el momento, incluyendo visitas, eventos deportivos, así como las reuniones sectoriales. Entiendo que esto representa inconvenientes para quienes nos han apoyado, por lo que me estaré comunicando personalmente con cada uno de los organizadores para explicarle nuestra decisión y acordar la mejor manera de cumplir con nuestros objetivos. Hemos instruido a nuestro cuerpo de voluntarios no regresar por el momento a nuestro comando de campaña, realizando sus labores desde sus hogares. Necesitamos seguir escuchándoles y mantener el contacto con ustedes, por lo que los próximos días estaremos desarrollando una serie de actividades por medios digitales, las cuales estaremos dando a conocer próximamente. Nuestras actividades estarán dirigidas a llevar información oportuna sobre esta situación que vivimos como nación, así como para brindar ánimo y consuelo a quienes se encuentran en este momento más vulnerables. A nuestro equipo de voluntarios y coordinadores, quiero decirles que sé que es una decisión difícil, ya que estar cerca de ustedes y de la gente es una parte fundamental de nuestros valores. Sin embargo, nada puede estar por encima de la seguridad y la salud de los dominicanos y dominicanas. En este momento de incertidumbre que vivimos, debemos demostrar nuestra solidaridad y fortaleza, manteniéndonos unidos como nación y orando a nuestro Padre Creador para que nos permita rebasar esto con bien. El pueblo dominicano se crece ante la adversidad y por eso estoy seguro que pronto nos fundiremos en un gran abrazo fraternal para juntos celebrar nuestra victoria ante las adversidades que hoy enfrentamos. Muchísimas gracias y que Dios bendiga a la República Dominicana. Bueno, como ven, esta fue una pieza con la que iniciamos la comunicación de pandemia. Y para ponerlos un poco en contexto, esta fue una pieza que se presentó apenas 3 días después de que el ministro de Salud Pública del momento anunciara la situación de pandemia ya en el país. Y hacíamos mucho hincapié en la diferencia de una realidad que teníamos planteada como estrategia de campaña, que era la cercanía, tomar el territorio, poner el candidato en el centro de las casas de la gente. Y esta era una decisión de estrategia muy importante, porque precisamente lo que habíamos levantado en los cualitativos y en los cuantitativos era que precisamente el gran reto de la figura de Omar Fernández era acercarlo a la gente. Nunca había tenido una actividad política amplia, nunca había estado, digamos, en el día a día de la campaña y por eso se le notaba distante. Entonces, imagínense para nosotros lo que significaba esto como reto de hacer un cambio de estrategia tan importante que era básicamente el corazón. Pero lo hicimos con este spot. Si ustedes pueden ver, el candidato se ve en primer plano, muy sencillo, mangas de camisa, hablándole a su equipo, digamos que un tanto rindiendo cuentas a aquellas personas que se habían comprometido a celebrar actividades, etcétera, etcétera. Es decir, es un candidato que pone primero a la gente, la seguridad de la gente en primer lugar, y así iniciamos, redireccionamos nuestra estrategia, manteniendo como corazón la cercanía, aun cuando esta fuera a nivel digital. A ver si me permite. Saludos a todos. Solidaridad y servicio. Ok. La segunda lección que aprendimos y que fue muy importante fue empoderar a nuestro equipo. Dada la situación que nos agobiaba, pues teníamos una doble situación. Primero teníamos un equipo que había sido digamos, estaba muy entusiasmado, que habíamos incentivado de manera constante y que evidentemente significaba un downshift para nosotros tener a todo ese equipo de voluntarios, unos 200 y tantos, no haciendo nada. Entonces lo que decidimos fue, bueno, vamos a hacerlos a ellos parte de todas las decisiones que vamos a tomar. Entonces, como les decía anteriormente, nuestro centro de campaña, que iba a ser, digamos, ese gran espacio de interacción, de tener actividades, fiestas, noches de cine, bueno, pues entonces lo convertimos en un espacio para llevar soluciones a la gente y precisamente el corazón de ese proceso
lo condujeron nuestros voluntarios. Y les muestro un poco de esto. Bueno, como pueden ver, esta pieza es una pieza muy simple y era dándole gracias a nuestro equipo, pero era también para mandar el mensaje de que en el centro de las decisiones y en el centro de todas las acciones que estábamos llevando, que dieron un giro de 180 grados de ser acciones de campaña a ser acciones para la gente, para ayudar, para apoyar a todos los ciudadanos de nuestra circunscripción. Bueno, en el centro de eso estaban nuestros voluntarios. Esto nos permitió que el propio equipo se sintiera empoderado y que fuese el propio equipo el que estuviera presente en las calles y a través de ellos, bueno, la presencia del candidato que por razones obvias de la pandemia tenía una movilidad limitada. Perdón. Perfecto. Y bueno, la tercera lección, también para nosotros regresar, digamos, a las calles luego del primer proceso de cierre de la campaña, era tratar de mantener al candidato en el spotlight. ¿Por qué? En esta situación, lo que terminó sucediendo es que muchos candidatos terminaron escondiéndose. Y digo escondiéndose porque darle el frente a una realidad como la que estaba viviendo el país, bueno, no era solamente un riesgo personal, un riesgo real de salud, sino también que conllevaba dar respuesta a una serie de necesidades que no todos estaban en la disposición de hacerlo. Para nosotros este fue un tema de mucha discusión porque desde el inicio, dentro de la estrategia de nuestra campaña, existía un elemento de diferenciación y era que nosotros tomamos la decisión de que no íbamos a ofrecer ayudas humanitarias, que esto es muy típico en la República Dominicana, digamos que por la acumulación de una deuda social de muchos años, la vía más fácil de un candidato a hacer política, bueno, es dando dádivas, es ofreciendo, digamos, beneficios de alguna forma a los votantes y dirigentes. Y nosotros desde el inicio habíamos tomado la decisión de hacerlo distinto, de que ese fuera precisamente nuestro elemento de diferenciación. Pero al entrar la pandemia, esto se convirtió básicamente en la necesidad de salir en apoyo de la ciudadanía. Ya no era una opción, ya era una obligación del candidato, un candidato que además tenía como lema servir, representar y defender. Entonces, ¿cómo podíamos hablar de que estábamos sirviendo, representando y defendiendo si no salíamos a las calles? Entonces, luego de una decisión del equipo, lo que decidimos fue precisamente, y esta fue la tercera lección, bueno, vamos a salir a las calles y vamos a mantener a nuestro candidato en el centro del spotlight. Que la gente vea y sienta que el candidato está ahí en las calles, que el candidato está ahí presente para ellos. Vamos siempre de la mano de Dios. Este operativo que estamos haciendo nos expone a estar en la calle, pero la gente lo necesita en este momento. La gente necesita sus mejores hombres, sus mejores mujeres al servicio del pueblo, y por eso estamos acá hoy, empezando con nuestro primer operativo de desinfección. Ustedes están claros en el trabajo que tenemos que hacer hoy, ¿correcto? Estamos de acuerdo con que tenemos que mantener distancia y ser prudentes en el trabajo que venimos realizando, ¿correcto? Que Dios nos ayude y vamos para adelante. Vamos a trabajar entonces con esto y llevarle esa solución a la gente que tanto lo necesita en este momento.
Bueno, y ahí pueden ver también que algo muy importante fue que nosotros pasamos a darle mayor importancia a un nuevo lema y era Juntos contra el COVID. Pasamos quizás de empujar el mensaje y de esa disciplina de mensaje que habíamos sostenido con el servir, representar y defender, a llevar el foco a Juntos contra el COVID. Y sobre todo también ahí hicimos una dinámica interesante y es que Omar pudo también nuclear otras figuras importantes, tanto del medio artístico como del medio político y sectores empresariales, y los sacó a las calles. Es decir, ahí vimos, por ejemplo, a Joni Estrella, tuvimos la participación también de otros periodistas, artistas. Es decir, que él se convirtió en un catalizador de llevar otras personas a que estuviesen en el medio de la situación y a que la gente viera que él era un catalizador también de este tipo de apoyo. Y bueno, la cuarta lección fue muy importante y es el tema de la comunicación de doble vía. Evidentemente, cuando vamos al ámbito digital, el mantener una conversación abierta es muy difícil, porque cuando estás en el territorio, cuando estás en la calle, la gente está viendo al candidato. El candidato se sienta en la sala de la casa, se toma el café, es recibido en el comercio, en el colmado. Pero cuando llevamos eso a la estrategia digital y masiva, era muy difícil nosotros poder mantener la conversación, porque eso hubiese presupuesto que el candidato estuviese sentado todos los días respondiendo mensajes y sosteniendo conversaciones. Y eso evidentemente que era prácticamente imposible. Entonces, lo que hicimos en ese sentido fue, bueno, vamos a hacer un spot que le diga a la gente lo que la gente está pensando. ¿Qué está pensando ese votante de Omar? Para que también se anime y forme parte del debate y forme parte del proceso. Mi candidato debe de ser valiente. Un buen candidato, para yo apoyarlo, tiene que ser una persona honesta, responsable y comprometida con el futuro de nuestro país. Un candidato debe tener un plan y unas propuestas claras que me presente. Para yo apoyar a alguien debe ser un líder, puesto que no es solo dirigir, sino dar una inclusión a todas las personas. Un candidato, para recibir mi voto, necesita querer servir al pueblo, querer entregarse a él y trabajar para él. Omar Fernández aglomera todas esas cualidades. Y sin lugar a dudas, pues Omar Fernández, mi diputado. Mi primer voto se lo daré a Omar, porque Omar me inspira confianza y es un candidato nuevo con propuestas frescas. Omar Fernández ha sido una persona que tiene una visión clara y transparente. ¿Por qué Omar Fernández? Porque tiene bien claro su norte. Súmate, hay un lugar para ti. A ti que todavía no te has decidido, te invito a votar por Omar. ¡Súmate! Y con esta pieza nosotros iniciamos una fase de la campaña en la cual precisamente el mensaje era ese: súmate, ven, únete al equipo, queremos conocerte, queremos saber quién eres. Y eso abrió una cascada de conversaciones que incluso superó lo que estábamos esperando. Porque entonces la gente empezó a hablar del candidato y empezó a decir, ¿cuál es el candidato que yo quiero? O sea, ¿cuáles son las características de un candidato? Eso, sumado al hecho del trabajo que habíamos hecho anteriormente en el proceso del inicio de la pandemia, pues bueno, hizo que la gente dijera, Omar Fernández es el candidato que a mí me interesa, porque es el candidato que ha estado ahí, es el candidato que dio la cara, es el candidato que estuvo presente, es el candidato que con agilidad buscó soluciones. Entonces, esa comunicación de doble vía, que estaba muy limitada por la capacidad de estar en el medio de las calles, bueno, pues la pudimos suplir de esta manera. La quinta lección fue incrementar y expandir nuestras comunicaciones. La comunicación desde el día 1 en nuestra campaña fue un eje fundamental. Sin embargo, post pandemia se convirtió en la estrategia. Básicamente, mantener a todos nuestros colaboradores comunicando constantemente, a todo nuestro personal en los medios de comunicación, en los medios digitales, respondiendo mensajes a través de un call center que también habilitamos. Pues pudimos expandir e incrementar de manera importante esa comunicación y mantener, digamos, ese contacto de primera mano.
Y algo importante es que, por ejemplo, a través del call center, que usualmente en un proceso político se utiliza para convencer a la gente de que vote, pues nosotros le dimos un giro y lo que hacíamos era llamar para preguntar cómo estaba la gente. Nuestros colaboradores llamaban y preguntaban, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? ¿Hay algún enfermo? ¿En qué podemos apoyarte? ¿Hay algo que podamos hacer en tu barrio? ¿Hay algo que podamos hacer en tu comunidad? Y ese approach abierto, honesto, pues definitivamente que nos ayudó bastante a poder amplificar nuestras comunicaciones de manera importante. Ya casi acabamos. La sexta lección quizás para mí es la más importante y era empatía, empatía, empatía. ¿Qué era lo que estaba esperando todo el pueblo en ese momento? No necesariamente una ayuda que también era necesaria, pero no necesariamente una ayuda material, pero también que nos identificáramos con ellos, que nos identificáramos con lo que estaba pasando, con lo que estaban sufriendo, con lo que estaban atravesando. Y en ese proceso lo que pudimos levantar es que las situaciones no solamente eran situaciones económicas, situaciones de necesidad de alimentos, de necesidad de medicamentos, sino que habían otros dramas humanos sucediendo detrás de la pandemia. Y con esto diseñamos una serie de 3, 4 spots que iban, por ejemplo, apuntados al tema del abuso intrafamiliar, el abuso contra la mujer, el tema de la crueldad animal también. Es decir, que pudimos esquematizar y establecer una pequeña subcampaña, digamos, enfocada a llevar empatía y a mostrar un candidato que conocía el problema y que planteaba una solución viable. En la República Dominicana conviven dos pandemias, el coronavirus y la violencia contra la mujer. Esta segunda pandemia no es nueva y también tiene una alta probabilidad de causar daños y hasta la muerte. Antes, estas víctimas tenían la posibilidad de, por momentos, apartarse de su realidad al poder salir de casa. Pero ahora, por la cuarentena, no pueden salir de ese lugar donde son víctimas de violencia, abuso verbal, mental y físico. Mujer, te quiero invitar a alzar tu voz y pedir toda la ayuda que necesites. Solo así podemos hacer visible esta terrible pandemia y luchar por ti. Erradiquemos la violencia para construir una sociedad basada en la tolerancia, el respeto y los valores familiares. Trabajemos juntos para construir una historia nueva y mejor. Y bueno, como hicimos al menos 3 spots más, donde el candidato precisamente hablaba de esos dramas ocultos que habían, digamos, resurgido a propósito de la pandemia. Y se mostraba empático, se mostraba cercano y precisamente le hablaba a esa gente que quizás vivía en esa situación. En la República de por momentos. Okay. Y bueno, la última lección, y esta es, digamos, pudiera considerarse el resumen de todo lo que vivimos, fue repensarlo todo. A veces en un ambiente complejo, las respuestas más adecuadas son las más simples. Nosotros tuvimos que repensar toda nuestra estrategia, tuvimos que sobre la marcha cambiarlo todo, reenfocarlo todo, rediseñar nuestros talking points, rediseñar incluso parte de lo que era nuestra línea gráfica. Y lo hicimos con agilidad, lo hicimos con una visión clara, como decía al principio, de que lo más importante en este momento era colocar a la gente en el centro de la campaña y que eso nos permitiera conectar de manera, digamos, clara y rápida con nuestros electores, a pesar de la distancia física que esto nos colocaba. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Perdón que Alba, que me pasé con algunos minutos, pero bueno, muchas gracias por atender y por acompañarnos. Gracias a ti, José Gregorio. La verdad que muy interesante este caso dominicano, caso de aquí local, bien reciente, de estos últimos meses. Me ha encantado ese cambio que tuvisteis que hacer a contratiempo,
cómo en un principio planteabais toda una estrategia y luego lo tuvisteis que cambiar a un nivel acelerado, y cómo os habéis mantenido cerca de las audiencias potenciales para vosotros de una manera espectacular, ¿no? Durante la sesión han ido comentando, se han ido introduciendo algunas personas en nuestro chat, donde podéis ir viendo. La verdad que han estado saludándose. Un saludo para José de Moya, para Oda Polanco, Carmen Fernández, la verdad que Leise Guerrero de Consejo Nacional de Competitividad. Han estado dando saludos, han estado diciendo que era bastante interesante la ponencia, y creo que tenemos una primera pregunta que yo creo que es básicamente para ti, José Gregorio, de hasta Alicia Rosario, y nos comenta y dice: ¿cómo trabajar la base de su liderazgo por influencia? ¿Cómo trabajó ese liderazgo cercano? ¿Cómo se mostró él? ¿Cómo se acercó él al pueblo y mostró ese liderazgo? Mira, te puedo decir que eso fue un proceso de metamorfosis súper interesante en el caso de Omar Fernández. Nosotros iniciamos a trabajar con él incluso antes de que él pensara aspirar a diputado. Y la verdad es que yo vi cómo Omar fue transformándose de un joven con ciertas reservas, un poco reservado, un poco tímido, a convertirse en un súper animal político. Y yo creo que a él el tema del liderazgo por influencia se le da súper bien, sobre todo porque él es muy llano, es muy abierto, es muy horizontal. Él mantenía constantemente ese mensaje con el equipo de aquí todos somos un solo equipo, yo simplemente soy el candidato, yo no soy el jefe, las decisiones las vamos a tomar entre todos. Y yo creo que esa aura que él logró explotar también se transmitió hacia la campaña. Es un joven que mantiene un lenguaje muy llano, muy sencillo, digamos que es muy accesible. Él digamos que se enfoca mucho, por ejemplo, en responder los mensajes él mismo, en la mayoría de los casos, en llamar a la gente. El primer tramo de la pandemia, cuando nadie podía salir, nadie podía hacer nada, pues él básicamente se sentó en su casa y empezó a hacer llamadas. Y él llamaba 40, 50 personas diarias, él personalmente. Hola, ¿cómo estás? Y nos reíamos mucho porque había gente que se sorprendía y que dudaba que era él. Habían algunos, incluso dirigentes políticos que nos decían, pero es verdad que Omar, confírmamelo, te voy a llamar por video. Porque no se esperaban, evidentemente, que el candidato se tomara el tiempo de llamarlos personalmente. Y yo creo que ese proceso hizo que él como persona creciera y que la campaña pudiese despegar en esa nueva pista, digamos, en ese nuevo tarmac que tuvimos que cambiar. Qué bueno, José Gregorio, qué interesante. La verdad que es impresionante cómo con las redes sociales y con todos estos procesos de digitalización nos acercan todos mucho más, ¿no? O sea, que puedan contestar ellos mismos un mensaje, la verdad que es súper interesante. Pedro, ¿quieres comentar algo? Tenemos más preguntas por aquí también en el chat. Sí, tenemos 10 minutos, ¿no? Aún de preguntitas. Por eso, vamos a dar paso, si queréis, a la siguiente pregunta que nos viene desde Perú. Nos la pregunta Equita Moto, que es su nickname acá, y la verdad que dice que tiene dos preguntas para los dos panelistas, o sea que preparados. Dice: ¿cuáles creéis que serían los principios comunicacionales comunes para la comunicación empresarial, comercial y la comunicación política? Pedro, creo que aquí, si te sientes cómodo para reflejar esos puntos comunes. Bueno, yo creo que, a ver, voy a releer. ¿Cuáles crees que serían los principios comunicacionales comunes para la comunicación empresarial, comercial y la comunicación política? Ajá. Ay, qué difícil, o sea, porque no es que haya uno o dos, es que hay muchos principios comunes, porque al final la comunicación es común, o sea, y se vertebra más o menos de igual forma, ¿no? Aquí mi compañero no me va a decir, José Gregorio no me va a dejar mentir, ¿no? Pero sí que es cierto que si tuviera que decir algo en el actual contexto, podría decir transparencia, escucha, cercanía
y sobre todo la congruencia entre lo que dices y lo que haces. Porque al final son axiomas, ¿no? Son axiomas básicos de la comunicación, ¿no? Pero en un contexto actual como en el que nos encontramos de crisis, ser transparente, ser cercano, ser congruente entre lo que dices y lo que haces, es lo que realmente la sociedad está reclamando, es lo que realmente la sociedad espera de alguien con quien tiene una interlocución, ¿no? Entonces, en este contexto creo que para mí esos serían los factores fundamentales, ¿no? Qué bueno, Pedro. Sí, totalmente de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo. Me parece que, y el primero, y estoy súper de acuerdo con Pedro, es la transparencia. Yo entiendo que nosotros vivimos en un mundo hipertransparente, donde todo el mundo está pendiente y todo el mundo tiene acceso en tiempo real a, como decía Pedro, la congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y eso es una realidad no solamente para los actores políticos, para los tomadores de decisiones, eso también es una realidad para la dirigencia del sector privado. Es decir, también las empresas y sus dirigentes están expuestos a ese reality check que hace la ciudadanía a través de los medios y sobre todo de las redes sociales. Qué bueno. Totalmente. Y luego tenemos también una segunda pregunta que también me parece bien interesante, que dice, ¿qué factores a tener en cuenta para la comunicación en contextos de crisis como el que estamos viviendo? O sea, nos preguntan qué debemos de tener en cuenta para este contexto de crisis a nivel de comunicación. Yo creo que hemos estado hablando bastante en esta horita que llevamos hablando, pero bueno, si queréis hacer algún resumen o queréis comentar. Bueno, por responder, Alba, si me permites, José Gregorio, y un minuto, la verdad es que creo que los contextos de crisis, aún más si cabe, es súper importante dentro de la transparencia. Es decir, tú puedes ser muy transparente, pero sobre todo no mentir. En crisis mientes una vez, porque no vuelves a tener la credibilidad de tu interlocutor, independientemente de quién sea. Entonces, en los contextos de crisis, la mentira tiene las patas muy cortas. Entonces, para mí, junto con todos los factores que hemos dicho en la conversación, el no mentir es el que más caracteriza dentro de una crisis, ¿no? Así es. Y yo también le agregaría algo de lo que hablábamos antes, y es entender cuál es el objetivo fundamental por el cual queremos navegar esta crisis. O sea, si lo vemos no como una crisis de imagen específica de una compañía o de un producto o de una persona, sino como una crisis global que estamos viviendo. Y en ese contexto de crisis, donde todo es magnificado, donde todo obtiene dimensiones que muchas veces están por encima de lo que es la realidad, pues es muy importante nosotros tener un objetivo claro de a qué puerto queremos llegar, de qué queremos lograr. Si es una campaña política, bueno, ¿qué queremos lograr con nuestro candidato? Si es una campaña corporativa, ¿dónde queremos que nuestra compañía quede o cómo queremos que quede parada cuando esto pase? O cuál podemos ver que es la oportunidad, como decía muy bien Pedro, la crisis siempre es oportunidad. Bueno, pues ¿cuál es la oportunidad que nosotros podemos obtener en esta realidad de crisis? Es decir, que para mí, además de, como tú decías, transparencia, no mentir, es tener un objetivo muy claro de para qué queremos comunicar en este tiempo. Totalmente. Y además a mí también me encantaría añadir es la gestión del cambio, o sea, es decir, la posibilidad de adaptarte a las nuevas necesidades, a lo que te está pidiendo el mercado, y hay que ser muy rápido, hay que ser muy ágiles, hay que estar preparados para todo lo que te venga. Por eso siempre hay que prepararse bien, hay que ser estratégicos, pero también hay que ser tácticos, ¿no? Entonces, yo creo que también esta pandemia nos ha dado en la cara para decir, si no estabas digitalizado, hazlo. Si no tenías estos canales, entra y empieza a subirte al tren, porque si no, el mundo va cambiando y tú te quedas atrás, ¿no?
Entonces yo creo que también hay que ser ágiles, hay que estar bien alineados con los mundos cambiantes que nos encontramos ahora, ¿no? Yo creo que también es interesante ese punto de vista. Así es. Exactamente. Entonces, bueno, no tenemos ninguna otra pregunta por acá. Revisando un poquito el chat, animo a, venga una última pregunta, a ver si se anima alguien de nuestros espectadores en el chat. Le vamos a dejar unos minutos por si a alguien se le inquieta algo se le pasa por la cabeza para que lo comparta con nosotros. Bueno, mientras se animan, darte las gracias a Alba y Pedro y a Bárbara y todo el equipo. Honestamente que me siento honrado de poder presentar nuestro humilde trabajo en medio de grandes profesionales como son ustedes, y digamos que bajo el amparo de Atrevia, que evidentemente su nombre le precede. Así que como contraparte dominicana me siento muy honrado, me siento de verdad muy, muy agradecido de que nos permitan llevar este mensaje sobre todo. Sí, yo creo que para mí igual, José Gregorio, darte las gracias por haber participado, pero sobre todo dar las gracias a los compañeros que han hecho posible este webinar, a Funglode, a mi equipo, Alba, Bárbara, Fernanda, Serezade, que yo creo que todos han trabajado muy bien en coordinación y han hecho posible este encuentro. Así que por mi parte, daros las gracias y felicitaros por este gran éxito. Excelente, no, gracias a vosotros y sobre todo también a Funglode por hacer esto también posible. Stephanie Mil, vuelvo a reiterar que con la Fundación es una de nuestras primeras actividades y esperemos que por supuesto pues podamos seguir sumando y que las próximas incluso pues sean de carácter virtual, sea de carácter presencial, lo que vaya viniendo un poco en este mundo cambiante, como decíamos, pero desde luego yo creo que este es el inicio de muchas cosas buenas que vienen. Creo que los participantes han quedado asombrados, los comentarios han sido muy buenos y sobre todo, bueno, recordarles que esto estamos grabando la sesión, subiremos en nuestras redes sociales tanto de Atrevia, @Atrevia con V, tanto, bueno, Funglode también, @Funglode, iremos subiendo algunas píldoras, algunos comentarios que también estamos preparando para que el que se lo haya perdido o el que haya entrado más tarde también pueda tener los contenidos para revisar en cualquier momento o para compartir con sus contactos que haya considerado relevante. Sobre todo, nada, gracias a todos de nuevo. Recordarles que estamos aquí para ustedes, o sea, desde tanto yo creo que José Gregorio a vuestra disposición desde la parte de consultor político y además también, bueno, tanto Pedro Casado, VP de LATAM, como yo, directora de Atrevia República Dominicana, nos ponemos a vuestra total disposición, llamarnos, escribirnos, si queréis os podemos dejar nuestros contactos en el chat, por si cualquier cuestión que se os ha presentado, duda o queréis compartir algo con nosotros en nivel privado, estamos totalmente disponibles para ustedes, ¿vale? Un abrazo y éxitos. Nos vemos próximamente.